Estos son los 10 errores más comunes que pueden llevarte a grandes confusiones con el árbol de la vida, tanto en su conocimiento teórico como en la aplicación de tu vida cotidiana. El primero, todos son senderos. Cuando hablamos de senderos y de sefirot, unificamos todo en senderos porque cada sefirá, cada emanación es también un sendero a ser recorrido. Cuando el Sefer Yetzirah explica que los senderos de sabiduría son 32, se refiere específicamente a los 10 sefirot del árbol de la vida más los 22 senderos, que en total suman 32. No es que las sefirot sean algo diferente de un sendero. Y esto es importante comprenderlo porque cuando hacemos el análisis debemos tenerlo en cuenta. No es una estación, no es únicamente un objetivo a conseguir, sino una parte del camino. En este punto también tenemos que diferenciar lo que es el árbol macrocósmico del árbol microcósmico. El árbol macrocósmico es el árbol que se utiliza mayormente para el estudio teórico, es decir, para Maaseh Bereishit, o sea, para las especulaciones filosóficas acerca de la creación. Mientras que el árbol microcósmico es lo que se utiliza o se asocia especialmente con Maaseh Merkabah, es decir, el trabajo dinámico del recorrido por cada uno de los senderos del árbol de la vida. Esto es importante que lo comprendas y que lo puedas diferenciar cuando vayas a hacer tu propio árbol para entender en dónde estás parado. Número 2. Estamos acostumbrados a entender y a estudiar el árbol de la vida en su forma bidimensional, como si eso fuera lo que es. Lo que nosotros normalmente estudiamos, que es este esquema, es un esquema teórico, especulativo, prolijito, equidistante, que nada tiene que ver con lo que es el árbol de la vida, que es algo dinámico, en permanente movimiento, con diferentes tamaños, con diferentes distancias entre una sefirá y otra. Esto debe ser comprendido porque mucha gente cree que su árbol es esta cosa que está así permanentemente equilibrada y fija, y este es uno de los más grandes errores y de difícil comprensión para nosotros que necesitamos como movernos en un plano, como comprender espacios fijos, como de alguna manera fijar esa naturaleza que en realidad es permanentemente móvil y dinámica. Por eso parte de este trabajo tiene que ver con comprender que en principio, y nada más que en principio, las sefirot las debemos ver como si fueran tridimensionales. Mira la diferencia entre comprender este esquema así, ahí, o tomar las sefirot como si fueran así, es decir, como una esfera. Y esto es importante porque cuando estamos haciendo el trabajo microcósmico a través de Maaseh Merkabah, comprendiendo qué es lo que nos sucede dentro nuestro con nuestro árbol, qué es lo que está balanceado, qué es lo que falta por equilibrar, esto va a ser fundamental. Incluso esto tiene importancia a nivel de conocimiento teórico. Creemos que este esquema es el árbol de la vida cuando en realidad el árbol de la vida es una especulación que forma parte de la imaginación de un sabio, sí, de varios sabios, obviamente de los cabalistas, que están en primer lugar y lo aceptamos porque ellos sabían más que nosotros. Sin embargo, este esquema es más bien un recurso didáctico. No necesariamente el árbol de la vida es así. Esto nos sirve para comprenderlo, pero nada más. Número 3. Tenemos que comprender que el árbol de la vida es un sistema de equilibrio dinámico. Por eso cuando nos hacemos un árbol, esto es como una foto fija para ese preciso momento. Si hicimos un árbol de la vida el año pasado o hace 2 años, ese árbol ya cambió.
No es lo mismo las cosas que fueron pasando, las emociones, las experiencias se van sumando al árbol y por lo tanto nuestro recorrido de dicho árbol debe ser diferente. En algún momento de la vida estamos más en Gesed, en otros estamos más en Yesod y claro, si tenemos hecho un árbol de la vida de hace 3 años y queremos aplicarlo ahora, no necesariamente nos va a servir. En todo caso, nos puede servir lo que esté ligado con el Tikkun, si es que está bien hecho el árbol, con el Tikkun HaNefesh general, con el Tikkun HaNefesh, lo que vinimos a manifestar y corregir aquí en la tierra en esta encarnación. Pero en el día a día, en el trabajo cotidiano, en el trabajo de propiamente dicho Asiá o de Malhut, necesitamos estar alertas al hecho de que la impermanencia es importante y que el árbol de la vida es fluido y dinámico. El árbol de la vida nunca se termina de confeccionar, nunca se termina de hacer, porque como la vida misma está en permanente cambio y evolución. 4. Este punto trabaja específicamente relacionado con la mujer. ¿Y por qué hago esta salvedad que me parece muy importante? Simplemente por el hecho de que no es lo mismo un árbol de una mujer que está soltera a una que está casada o embarazada o que tuvo un hijo o 2 o 3 o que tiene nietos. Las diferencias y la dinámica en la vida y en la práctica cotidiana de una mujer relacionada a su árbol de la vida es completamente diferente. No sirve, por ejemplo, si te has hecho un árbol de la vida estando embarazada a 10 años después, en donde obviamente las cosas han cambiado de manera radical. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Tengo mucha gente que viene a la consulta con la idea de que el árbol de la vida que se hizo hace algunos años atrás es lo mismo y es aplicable a hoy en día, pues no lo es y este es un error muy común. Te sugiero que revises hace cuánto que no te haces tu árbol de la vida y eventualmente si querés me contactás y hacemos este trabajo personalizado de manera profunda y seria y vamos encontrando la nueva dinámica que sirve para tu vida cotidiana. Suscríbete. Puedes dejar tu comentario aquí abajo, tu like, tu donación, así me ayudas con mi canal y con mi trabajo para poder seguir creando más videos como este y visítame en mi página web kabalainfluencer.com. 5. Tenemos aquí un tema importante que sigue estando ligado con el tema de la mujer que me parece que debemos observar claramente. Hay una enorme cantidad de mujeres que cuando se inician en el camino espiritual lo que hacen es recorrer el sendero de la búsqueda del Padre. Esto que por supuesto está relacionado con un tema psicológico y de proyección, es importante tenerlo en cuenta porque más de una vez el árbol debe ser hecho por una mujer para que una mujer comprenda qué es lo que le está sucediendo en vez de hacerlo o ser guiado por un hombre. Esto no resta, pero sí suma. ¿Qué significa? Significa que los códigos, las emociones, los dolores, las trascendencias por las que pasa una mujer no son las mismas que las que le suceden a un hombre. De tal manera que está muy bien tomar clases, está muy bien hacer un trabajo de profundización, siempre y cuando tengas en cuenta que debes separar lo que es la proyección o la búsqueda del Padre con lo que es el trabajo específico de tu árbol de la vida, el trabajo esencial de la Kabbalah propiamente dicha, es decir, tu recorrido femenino, tu recorrido como mujer, tiene códigos y tiene curvas y tiene esquinas que son completamente diferentes al recorrido de un hombre. Recordamos que esto lo repito en varios de mis cursos y clases permanentemente. No todo es para todos, no somos iguales, en todo caso seremos iguales ante Dios
y especulativamente o fantasiosamente seremos iguales ante la ley, pero no somos iguales. En todo caso, ¿tenemos los mismos derechos? Sí, pero ni desde lo genético, ni desde lo biológico, ni desde lo social, ni desde lo emocional es lo mismo un hombre que una mujer. Una mujer sí tiene más complejidades y por lo tanto, en mi opinión, todo lo que sea trabajo terapéutico, trabajo personalizado, debe ser efectuado por otra mujer. Entré en calor. 6. Otra cosa que veo con mucha frecuencia en el trabajo personalizado con el árbol de la vida es que la gente viene buscando una justificación para dejar de estudiar o de practicar algunos rituales y algunos rezos de Cábala. Esto, desde cierto punto de vista, a mí me resulta un tanto comprometido y les voy a explicar por qué. Resulta que dentro de toda la oferta que hay de cursos y de trabajos espirituales relacionados con el judaísmo y con la Cábala, hay instituciones que son conservadoras, que son ortodoxas, que de alguna manera impulsan o fuerzan a personas que no están preparadas y cuyo camino es diferente a disponer de tiempo para el rezo, para los rituales, para Shabbat, en fin, para toda la serie de religión sistematizada que se impone sobre una vida que ya tiene complejidades. Entonces, claro, ¿qué sucede? Llega un momento en que se produce como una especie de atasco, ¿no? Como una especie de demasiada energía concentrada en algo que me resta tiempo para hacer otras cosas, y la gente no está bien, no está feliz y empieza a tomarle idea a la Cábala. La Cábala no tiene la culpa, en todo caso será la institucionalización de la Cábala lo que lleva a esto. ¿Por qué traigo este tema específicamente? Porque el Tikkun y el Tikkun HaNefesh no necesariamente está ligado a la Cábala. Esto debe quedar claro porque entiendo, y esto lo hemos visto incluso en un video que te dejo aquí arriba que se llama El abuso espiritual, en donde se fuerza a las personas y se les impone una rutina religiosa que no necesariamente tiene que ver con su Tikkun HaNefesh. Si las personas quieren estudiar o quieren leer Cábala, son perfectamente libres de hacerlo, lo cual no obsta para que si un día o si 3 días o por la razón que fuere no lo puedan hacer, no se sientan culpables. Tengo personas que se sienten culpables y que hay que remover un montón de complejos y un montón de prejuicios e ideas preconcebidas en función de este tema. La Kabbalah, al igual que cualquier otra disciplina espiritual, tiene que ser sencilla, simple, acogedora, tiene que poder darme lo que necesito, me tiene que contener, no agregarme más problemas a los que ya tengo. ¿Ya viste estos otros videos? Navega por mi canal y descubrilos. Hay mucho material para investigar. También puedes ver y escuchar las emisiones en vivo de YouTube. Recomendá mi canal a tus amigos y conocidos, suscríbete y dame tu like. 7. El trabajo con el árbol de la vida es un proceso. Esto significa que comienza de una manera y puede terminar de otra, que en el medio pueden haber cosas que se desarrollen, cosas que se descubran directamente y a veces no. El proceso no necesariamente tiene resultados durante el trabajo con el árbol de la vida. Muchas veces el resultado se ve después. Muchas veces aparecen cosas en el medio que nadie sabía que existían y esto es importante porque ahí sí, esto está relacionado con el Tikkun HaNefesh, con cosas que no sabíamos y de repente comienzan a salir y las empezamos a utilizar para mejorar nuestra vida cotidiana. El hecho de que el árbol de la vida y el trabajo específico, dinámico, fluido con Maaseh Merkabah tenga estas particularidades, sea un proceso que tiene un inicio
pero no un final. Repito, tiene un inicio, pero no un final, porque es un proceso que se da a lo largo de toda la vida. Va a tener importancia para ir resolviendo y mejorando y creciendo cada vez más. 8. Desde el punto de vista del trabajo con el árbol de la vida, a medida que vamos ascendiendo, y esto tanto en la práctica como en la teoría, las sefirot no son mejores ni están más evolucionadas. Es decir, tenemos la tendencia a creer que aquello que está más elevado, más arriba, y aún en el esquema teórico del árbol de la vida que vimos antes, son mejores o tienen cualidades más sublimes y más excelsas. En todo caso, eso podría ser visto desde un punto de vista conceptual. Pero para el trabajo personalizado, una sefirá elevada, vamos a poner Geburá, perfectamente podría estar deprimida o disminuida a un nivel que no tiene el lugar que ocupa. Y esto es importante porque nuestro pensamiento sigue siendo demasiado fijo, sigue siendo bidimensional. La creatividad, la espontaneidad, aquello que debería surgir en forma natural, no surge porque fijamos en nuestra mente la idea de que el árbol es aquel esquema que hemos visto y debe estar así de equilibrado. Las sefirot inferiores como inferiores y las sefirot superiores como superiores. Esto también tiene que ver mucho con lo que es la palabra shalshelet, es decir, el encadenamiento. Nosotros trabajamos normalmente con un árbol de la vida relacionado con Asiá, es decir, con el mundo material, y con el mismo árbol, en todo caso, elevado a Yetzirá, que es la parte emocional. Pero esto se encadena infinitamente hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que va a ser muy importante que tengas en cuenta que esto no es una sola cosa, sino que esto, en todo caso, este trabajo es un segmento de una continuidad mucho mayor, de una continuidad en espacio, en tiempo y en alma. 9. También tenemos la idea de creer que a medida que ascendemos en el árbol de la vida, las sefirot son más complejas. Esto no es así, sino que es exactamente al revés. Para nosotros que estamos aquí abajo encarnados, nuestro trabajo más denso, más difícil, está relacionado con las sefirot inferiores. Por ejemplo, la resolución o el intento de canalizar nuestro aspecto material, el ego, la manera en que las ideas y las propuestas bajan o de alguna manera se pueden materializar en nuestra vida cotidiana a través de Netzach y Hod. Es decir, las sefirot inferiores suelen ser más complejas que las superiores. Y por último, el error número 10, y esto tiene que ver ya directamente con el estudio. La Kabbalah y el árbol de la vida tienen su raíz en el judaísmo. Esto significa que el contexto de estudio debe, o por lo menos quien te guía, debe tener una idea de judaísmo, una idea de Torá, una idea de cómo se mueven las sefirot. Pero el hecho puntual al que quiero ir en este caso es el nombre de cada una de las sefirot y obviamente las letras de los senderos. Por lo general traducen, y se traduce mal, de lo cual te dejo otro video aquí arriba con respecto al problema de las traducciones, los nombres de las sefirot. Las sefirot no tienen un nombre traducible. ¿Qué significa esto? Si yo voy a la parte semántica y digo, por ejemplo, Netzach, lo que estoy diciendo es efectivamente la palabra victoria. Pero de ninguna manera podemos asociar a la sefirá Netzach con lo que significa victoria. Netzach tiene un significado no solo mucho más profundo, sino hasta diría yo diferente de lo que significa la victoria propiamente dicha. Se llama y tiene estos nombres relacionados con
la Torá, relacionado con el libro segundo de Crónicas, que es otro asunto completamente diferente. De tal manera que cuando nombramos la Sefirot, no les decimos la Sefirá rigor o la Sefirá misericordia o victoria, sino que utilizamos específicamente los nombres en hebreo de cada sefirá y aprendemos los conceptos que corresponden efectivamente a la Kabbalah relacionada con cada sefirá y con el árbol de la vida. Todos estos errores que hemos visto se pueden evitar con la continuidad, con el trabajo de Kabbalah a través del árbol de la vida, incluso a través de la meditación con letras hebreas. Tú ya sabes que tengo una membresía mensual de meditación. Incluso si hay diferencias, incluso si hay problemas en la comprensión de estos temas, siempre me puedes contactar a través de mi correo electrónico kabbalahInfluencer@gmail.com. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. Nos vemos en el camino. Y te dejo aquí otros videos de mi canal.